Macarena, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, estoy muy emocionada. No sé si quieras comentarnos, pues comenzando para contarnos cómo llegaste a las ciencias, cómo ha sido tu carrera hasta ahorita. Vale, muchas gracias Laura por la invitación, muy encantada de estar acá, encuentro que es un proyecto muy lindo, esto también de poder transmitir la pasión de distintas mujeres, creo que también puede servir para motivar a otras personas. Mi historia no tiene, mi historia de cómo llegué a la ciencia no es muy épica ni romántica, ¿no? Entonces solo me gustaba mucho la biología, estaba en el colegio, en la última etapa escolar antes de decidir qué quería estudiar en la universidad, y me di cuenta que me gustaba muchísimo la biología, tan solo eso, me encantaba, era tipo, no era nerd, la clásica, no, pero me encantaba la lectura, me encantaban los libros, y sobre todo mi compañero en ese entonces era el Vilé, este libro de biología escolar, ¿no? Que igual es medio avanzado para la etapa escolar, pero también se estudia en los electivos del colegio antes de entrar a la universidad. Y me encantaba, y además que la biología es la ciencia de la vida, y yo decía, qué emocionante debe ser saber cómo funciona la vida, ¿no? Y no es la vida, es la química, la física, porque la biología engloba todo, ¿no? Si tú vas desmenuzando las preguntas, finalmente terminas preguntando de cosas físicas o cosas matemáticas, entonces lo encontraba súper alucinante. Y así llegué a estudiar biología. Seguí, bueno, cursé biología en la universidad, terminé la carrera, ingresé a un laboratorio de neurobiología, donde se estudiaba particularmente el Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa, y el paso siguiente, como para cualquier persona, ¿no es cierto?, era el doctorado. Entonces, me metí a estudiar, a trabajar en este laboratorio, donde nos preparaban desde la técnica hasta los conocimientos más científicos para poder, mucha discusión de paper, mucha brainstorming para saber cómo poder abordar distintas problemáticas. Y, y nada, después de 1 año y medio, casi 2, de estar trabajando en este laboratorio, se me acerca mi tutor, que es un premio nacional de ciencia en Chile, y me dice, bueno, ya estás lista para entrar al doctorado, desde el laboratorio súper competitivo, y ahí yo morí, porque ahí me di cuenta que efectivamente no quería seguir en la academia, porque era un trabajo súper duro, de 7 a 7, de lunes a lunes, muy exigente, demostrando al resto que una mujer podía, ¿no es cierto?, sin tener muy claro ningún role model tampoco, porque en la facultad, en los departamentos, no había ninguna mujer a cargo del departamento, de algún departamento en ciencias biológicas en la Católica en ese minuto. Ahora lo hay, pero en ese minuto no. Entonces yo veía un futuro que era medio desalentador, ¿no es cierto?, que era muy desigual hacia la mujer, que uno siempre iba a tener que luchar por demostrar que era medianamente inteligente, que tampoco iba a tener como fines de semana o una vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, a mí siempre, o quizás siempre tuve la inquietud de poder transmitir o poder sociabilizar lo que yo estaba aprendiendo, a mí lo que me enamoraba, ¿no es cierto?, que era lo que yo hacía de lunes a lunes, de 7 a 7. Y nunca pude hacerlo, nunca le pude contar bien a mi mamá, por ejemplo, y esto siempre porque es una anécdota, nunca le pude contar bien a mi mamá en lo que trabajaba o cuál era el objetivo, porque yo no estaba descubriendo la cura del Alzheimer, que bueno, si trabajas en un laboratorio de Alzheimer es para descubrir la cura. Estaba muy lejos de eso. Estábamos descubriendo ciertas moléculas y cómo se transportaban por la membrana. No era nada más que eso. Y eso es ciencia básica. Y nunca supe explicarle de verdad a mi mamá por qué eso me apasionaba tanto o por qué yo quería dedicarme a eso. Y ahí me di cuenta y empecé a cuestionar también mis decisiones hacia adelante. Y ahí decidí que efectivamente no quería hacer el doctorado porque, a pesar de que la biología y la ciencia me encantaban porque te transforman el cerebro, de alguna forma tú ya no eres la misma persona de antes, piensas de una forma, actúas de otra forma, tienes una lógica distinta, ya no quería dedicarme a hacer ciencia per se, no quería estar en la academia. Y ahí vino una crisis vocacional enorme, porque yo, bueno, me preparé 6 años y medio, casi 7 para esto y ahora no quiero esto, ¿qué quiero ahora, no? Y ahí una compañera del colegio me dijo, bueno, tú podrías quizás dedicarte a profundizar eso, esa falencia que tú tienes, que no puedes comunicar. Porque yo le contaba que es propio de todos mis compañeros, o sea, yo no lo podía explicarle a un ecólogo, una compañera que se había dedicado a la ecología, lo que yo hacía, porque hablábamos términos distintos. Y a su vez, mi compañera que era ecóloga tampoco me podía dedicar, o sea, no podíamos conversar en los mismos términos. Entonces ahí había incluso un problema de comunicación entre disciplinas, que es muy heavy.
Y ahí por eso decidí hacer un máster en periodismo, porque tuve que aprender a comunicar de cero, resetear todo esa forma de comunicar que te enseñan en ciencia, que es quitar adjetivos, ¿no es cierto? Quitar artículos, hablar casi como en código, ¿no es cierto? Para poder empezar de nuevo a describir, a mirar distintas formas, ¿no es cierto? Y tener distintas aproximaciones frente a un mismo fenómeno. Así que ese fue mi paso y también ese cambio de ruta muy bonito que tuve en algún momento que fue difícil, pero del cual sí me siento muy orgullosa de haber hecho. Tremendo. Y bueno, nos cuentas que un poco tuviste que desaprender ciertas cosas de la escritura científica para aplicarla al periodismo. ¿Hubo algunas cosas de la ciencia que pudiste aplicar al periodismo? Como algo que tú dijiste, uy, estudié biología y esto me sirvió para mi carrera ahora como dentro del periodismo. Sí, claro, el rigor. Cuando uno hace ciencia, primero que tienes que hacer es ser muy riguroso con los datos, muy riguroso con la información, siempre buscando la verdad. Y ese es el fin último también del periodismo, ¿no? Entonces ahí como que las dos cosas se ponían a un mismo nivel y yo lo encontraba aún más preciso. Esa capacidad de analizar y de buscar quizás también todos los puntos de vista, que es lo que también uno hace en ciencia. No te quedas con una información, tienes que buscar todos los planos, tienes que leerte todos los papers del área. Bueno, también en ciencia es un poco lo mismo. Y al principio por eso me gustaba mucho la investigación en periodismo, porque era un poco lo mismo, ¿no? No era el reporteo rápido del día de preguntarle a 2 fuentes, no. Tenías que preguntarle a 8 fuentes para poder hacerte una idea de verdad de qué es lo que estaba pasando con ese fenómeno que estabas reportando. Y entonces el rigor en la búsqueda de los distintos puntos de vista y de poder tratar de encontrar como esa verdad que te da la ciencia también. Se aplica 100% al periodismo. En cuanto al periodismo, ¿tú estudiaste periodismo en general o hiciste como un énfasis en periodismo científico o algo así? No, hice un máster en periodismo y de hecho quizás que nos pasaban digital y todo, pero quizás lo que más era la mención en el fondo era periodismo escrito. Okay. Entonces estábamos en un periódico que nos guste o no, pero es el periódico quizás más grande de Chile, que es el diario El Mercurio, y ahí nos desarrollamos. Siempre con el tema de, claro, a ver, la premisa en este máster era la siguiente, el periodismo es, más que una carrera quizás, tú te puedes formar en el periodismo, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces este máster recogía personas que venían de distintas disciplinas, y de hecho el llamado era, periodistas, ustedes no vengan a hacer este máster, sino que vengan, por favor, licenciados en distintas disciplinas para que se formen y puedan hacer de este oficio periodístico su vida. Entonces, la idea es formar periodistas especializados en historia, derecho, biología, astronomía, distintas áreas. Entonces, nos formaban al revés, nos formaban a los científicos o a las distintas áreas, nos formaban como periodistas para poder hacer reporteos particulares, ¿no es cierto?, de cada área. Ok. Y digamos, en cuanto a periodismo y divulgación, tenemos como dos términos que pensaríamos que son diferentes. En tu experiencia desde tu conocimiento biológico y tu conocimiento como periodista, ¿hay diferencia entre la divulgación científica y el periodismo científico? ¿Por qué tenemos estos dos términos? Sí, mira, si vamos desde la ciencia hacia el periodismo, ¿cierto? Uno cuando es científico y va a congresos o va a seminarios con los pares, uno difunde su conocimiento, ¿cierto? Porque es un conocimiento que se difunde entre personas más o menos con lenguajes académicos similares. Luego, cuando eres científico también, tú puedes divulgar tu conocimiento, ¿ya? Entonces puedes hablar con términos adecuados a tu audiencia, haciéndolos atractivos, ¿no? Pero siempre divulgando tu conocimiento. Y luego tienes a los periodistas, que ellos comunican, porque su formación es en comunicaciones, o ejercen en el fondo el periodismo científico desde la palestra ya desde la formación. Entonces ahí tienes como distintas la difusión de lo técnico entre pares, la divulgación de los científicos hacia la comunidad o hacia incluso a los periodistas, y luego la comunicación de la ciencia, el periodismo científico, que vendría siendo de personas especializadas para eso. Bueno, Y digamos, aquí en Colombia pasa una cosa y es que generalmente el periodismo genera unos
no sé, sesgos hacia el mundo natural, por ejemplo. Entonces están los periodistas que hablan sobre el miedo a los tiburones y que tenemos que tener cuidado, pero ahí es un periodismo muy particular, no necesariamente periodismo científico. Mm. No sé si eso pasa igual en Chile. En Chile hay un desarrollo propio del periodismo científico, la gente se está informando de estos fenómenos científicos de forma, no sé, responsable, o cómo es el contexto allá. Es difícil. Cuando yo terminé el máster, que fue en marzo del 2012, creo, ¿sí? No había nada de esto en general. Habían muy pocas personas que se dedicaban al periodismo científico y en general muy pocas personas con formación. Y, y aquí la discusión en Chile es, bueno, el periodista que estudió periodismo 5 años y que se dedica, por ejemplo, al periodismo científico porque ha hecho notas de ciencia en los últimos 5 años, es más válido que un científico, por ejemplo, que sabe de lo suyo, pero que ha hecho una especialización en comunicación y lleva 10 años comunicando. Entonces, es difícil. Cuando yo hice ese máster en 2012, era una cosa, una conversación que aún no se daba. En los últimos años se ha dado mucho más, porque ha estado mucho más competitivo también el ambiente. Los periodistas ven que hay mucho científico, mucha científica con ganas de divulgar y que lo está haciendo tan bien que lo está haciendo profesionalizado. Entonces ya estamos hablando de comunicación de la ciencia, no solamente de divulgación, algo amateur que yo hago cuando tengo tiempo y voy a la escuela de la esquina, ¿no es cierto? Sino que lo hago de una profesión para mí. ¿Por qué? Me quiero dedicar a eso, porque quiero contribuir en eso. Entonces, ahí hay dos quizás rencillas que yo creo que es súper absurdo porque en vez de alentar que pase más, estamos como quizás ahí depurando algo que no debiese dar. Pero sí creo que a los periodistas les falta muchísimo, en Chile, les falta muchísimo todavía de la especialización, porque se quedan con sus 5 años de formación general, que es formación general, que está bien, te enseñan radio, tele, todo, pero muy, muy general en muchas cosas. Y la ciencia, pucha que es dura. Y a la ciencia para poder abordar de forma correcta quizás un fenómeno, no es solamente saber o que te hayan pasado una minuta, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se van enlazando, hay muchas variables finalmente en la ciencia que contribuyen para que algo pase. Si estamos viendo un fenómeno climático, es porque pasan fenómenos físicos, geofísicos, porque además hay algo que se llama, o sea, hay algo de humanos que está influyendo, ¿no? En todo esto. Entonces, no es una cosa que podamos decir, bueno, hoy día este año llueve más. No, hay un calentamiento climático, hay una crisis climática y hay una contribución, y ahí podemos empezar a complejizar demasiado, y muchas veces los periodistas pecan de ver solamente la parte más superficial justamente porque no tienen la formación y también porque les da miedo, y se entiende. Entonces, yo creo que sí, hace falta más la especialización. Creo que con esto de la crisis climática en particular, y bueno, también con la pandemia, ha habido, también yo hago clases en la Escuela de Periodismo de la Católica, había un interés mucho mayor por también tratar de entender cuáles son estos fenómenos, al menos entender la base para poder también saber después a quién tengo que recurrir, porque no es lo mismo, y yo siempre le digo a mis alumnos, un doctor en física o un doctor en biología no es lo mismo. Un doctor en biología con mención en ecología no es lo mismo un doctor en biología con mención en biología celular molecular. Entonces son personas totalmente distintas. No es lo mismo llamar a un hospital y hablar con un médico endocrinólogo que con un traumatólogo. Entonces, una vez que vamos sabiendo al menos cosas muy básicas, nos podemos ir adentrando y quizás también complejizando las preguntas y poder haciendo también un reporteo de mejor calidad y que informe de mejor forma a la ciudadanía. No que de miedo o que de pánico, ¿no? Que informe de verdad. Sí, de acuerdo, y pasa mucho, ¿no? Como que generalmente nos quedamos un poco en el pánico. Me llama la atención viendo pues un poco como tus redes y eso, que tratas de muchos temas, ¿no? Como que vi temas, lo que nos comentabas del Alzheimer, también vi cosas como de epigenética, hablando un poco más de tu trayectoria. Me parece muy chévere que has saltado como de conversación en conversación. Me gustaría en esa experiencia que has adquirido que nos contaras cuál ha sido el tema más retador o qué hace que un tema sea más difícil de comunicar, más allá de la complejidad, sino como qué cosas hacen que sea más difícil que un mensaje le llegue a la gente que otros.
Yo creo que los temas, bueno, hay dos cosas. Uno, lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo soy bióloga de formación, por lo tanto todo lo que se relaciona con la biología es un sesgo positivo hacia mí. Trato de, obviamente, me es mucho más fácil comunicar esos temas porque me gusta estudiarlos, porque constantemente también me estoy actualizando. Eso por un lado. Entonces, quizás los temas que me son más difíciles son aquellos que son más lejanos. Con el tiempo he aprendido que la ciencia es tan increíble y genial que la verdad es que me gusta estar leyendo de todo un poco. Y en ese sentido, el reto solamente es estudiar, ¿no? Vas a hacer una entrevista de física, bueno, tienes que estudiar todo y te vas a quizás a demorar más, vas a tomar más tiempo, quizás vas a tener que llamar a un amigo para que te explique realmente eso que no entendiste y no quedar ahí en ridículo con el entrevistado o la entrevista. Y luego, hacia la audiencia, son aquellos problemas, o sea, aquellos temas que son quizás como polémicos, o que tú sabes que tienen una reticencia por la ignorancia o por la falta de información. No estoy hablando solamente de las vacunas, que quizás sería el emblema, pero hay muchas, por ejemplo, algo tan básico, ¿no? Las matemáticas. Cuando uno trata de, no de convencer, pero tratar de explicar a una audiencia que las matemáticas son algo que de verdad están todos los días en tu vida, es más difícil. Y cuando tratas de entrevistar a un matemático que de formación, algunos, no todos, son personas más parcas, ¿no es cierto? Quizás les cuesta mucho más el tema de transmitir emociones, porque lo ven mucho más lejano, y está bien porque es parte de cómo han sido formados, ¿no? Trabajar mucho solos y tal. Eso te cuesta mucho más transmitirlo, porque tienes que trabajar con ese entrevistado, tratar de un poquito quebrarlo, hacerle ver que somos todos iguales, ¿no? Que finalmente no hay mucha diferencia. Entonces ahí también te cuesta un poquito más llegar hacia la audiencia. Y tenemos los temas, por ejemplo, cambio climático, crisis climática, obviamente las vacunas. Hay toda la gama del negacionismo siempre ha sido más difícil, porque por un lado tienes aquellas personas que siempre van a estar convencidos de que eso no existe, y a ellos no puedes convencerlos de otra cosa. Pero sí hay un par de personas que quizás están más indecisos, pero porque les falta información, como te decía, o porque quizás tienen información errada, pero están llanos a entender y comprender. Entonces ahí también puedes llegar y explicar que, no sé, por la influencia humana es muy importante, por eso quizás es importante llegar a contaminar menos, a consumir menos, si explicas el fenómeno en general y todo. Pero algún tema en particular, yo creo que va cambiando de acuerdo a los tiempos también. En su inicio era la astronomía, pero una de mis mejores amigas ahora es astrónoma, entonces ahora me encanta. Eso pasa. Y estaba pensando un poco sobre, no sé, lo que tenemos en la cabeza de qué es el periodismo y sobre la complejidad que hace la ciencia y cómo se construye o cómo crees tú que podría construirse un periodismo científico que no minimice lo científico, porque a veces cuando yo leo algunas notas de periodismo científico, parecieran sobresimplificar los fenómenos científicos. Es súper difícil, y yo creo que ahí también muchas veces nos enojamos con los medios y con los equipos editoriales y todo, pero muchas veces obedecen a sus audiencias. No podemos pedirle quizás a un medio que es más bien popular, ¿no es cierto?, de corte popular, que llega a un ciudadano que quizás no ha cursado los estudios superiores, que hable en términos muy científicos. Pero quizás ese periódico tiene un tiraje mucho mayor que aquel medio especializado o que va a la élite, que puede hablar con terminología más compleja. Entonces yo creo que tiene que ser ahí un equilibrio, tienen que haber de todos los medios. Es difícil también por la crisis de los medios que tenemos. Yo creo que ahí, por ejemplo, y algo que aprendí en el último tiempo, es el rol de la televisión. Muchas veces lo subestimamos, ¿no es cierto? Uno cree que, al menos yo no veo mucha televisión, ahora estoy tratando de ver algunas cosas, pero uno cree que el papel o lo digital, ¿no es cierto?, las redes sociales, que son los lugares donde más se informa, y entonces esos medios juegan un rol muy importante. Pero la verdad es que la televisión juega un rol muy importante, tanto más, yo creo, que aquellos medios de corte escrito, bueno, la radio también, y en ese sentido, ahí se puede jugar mucho más, porque ahí tienes apoyos visuales en el caso de la televisión, donde puedes, si por ejemplo también llegas a un corte más popular,
porque, no sé, estás en las noticias de las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Que no son noticias ahí, pero tocan distintos temas, te puedes tener apoyos visuales, puedes llamar a distintos tipos de expertos y hacer como rondas de debate, pero abiertos para abordarlos de distintas ideas, donde se pueda también explicar a distintos grados de profundidad, porque quizás vas a tener a la persona más especializada, que te va a tener un grado de complejidad mayor, pero quizás vas a tener a alguien más de carácter divulgativo que va a poder dar esos ejemplos, esas metáforas que van a poder calar un poquito más en la ciudadanía. Entonces, yo creo que tiene que ver con las audiencias, pero yo creo que aún falta muchísimo por parte de los medios, o el periodismo, ese esfuerzo por llegar a esas audiencias. Como que nos quedamos, lo que tú dices, ¿no? En simplificar. Y me pasó a mí en la práctica, que ¿para qué vamos a hablar ese tema tan complejo? Y es, bueno, porque es nuestro rol. Tenemos que, no, tenemos que tratar de que toda la ciudadanía crezca culturalmente en términos científicos, que tenga una cultura científica mayor, porque eso los va a ayudar a tomar decisiones. Y quizás, por ejemplo, si hubiésemos tenido una cultura científica en vacunas mucho mayor, la reticencia a que por qué las crearon tan rápido no habría sido tanto, porque ya habríamos hecho la pega de haber explicado y haber hecho saber que esto es conocimiento que se va acumulando y se va sumando, no parte de nuevo todo el tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que es una pega que falta siempre. Estaba ahorita pensando con lo de las vacunas. No sé, me gustaría que nos compartieras si en algún momento has estado en redes o viendo noticias o, bueno, como informándote, si te has enfrentado con algún ejemplo de periodismo que tú como que quedaste alucinada con, no sé, la desinformación o como un ejemplo que tú digas cómo pasa esto. Mira, yo doy clases de comunicación de la ciencia a estudiantes de periodismo, o sea, perdón, a estudiantes de ciencia, también a clases a periodistas, pero y también a científicos. Y un ejemplo que ponía, que ya no está actualizado, pero que ponía hasta hace muy poco, es cuando un periódico chileno puso, de hecho fue portada del suplemento científico, Tendencia se llamaba, pero abordaban ciencia en su mayoría, ponían la página dividida en dos, color rojo a un lado y color verde en otro. En el color rojo estaban los científicos, la simbología del color rojo, ¿no? Algo negativo, y en el color verde, la verdad, estaba ciudadanos, ¿no? Entonces ponían como los antivacunas, o no me acuerdo cómo era el titular, pero hacía ver que había una pelea, ¿no? Una disputa por la verdad. ¿Quién tenía la verdad? Si los antivacunas, que eran los verdes, o los rojos, que eran los científicos con el conocimiento y la ciencia y el avance, ¿no? En las vacunas. Esto fue antes del coronavirus, pero ahí quedó un problema mediático muy grande y esto salió en tiraje, salió en redes sociales y yo creo que antes de las 10 de la mañana tuvieron que, al menos en la página web, dar de baja la portada y por la tarde, el editor de ese suplemento de tendencias, en el fondo, tuvo que salir a dar con una editorial las disculpas, que no es lo que no querían hacer. Ellos no querían, en el fondo, poner a los antivacunas y a los científicos por igual, porque sabían que los antivacunas eran un número más reducido, y tampoco querían hacer ver a los científicos como los malos con el color rojo, que fue un problema gráfico. Pero eso fue, lo que podemos decir en Chile, un error garrafal, porque jugaste con la gráfica y con el color, con la simbología, en el fondo, y además pusiste a dos grupos, ¿no? A la verdad y a aquellos que no juegan con la verdad por igual. Entonces fue horrible. Qué interesante. Me parece una locura que pasen esas cosas. Hoy no, porque aparte es como poner como en el mismo nivel dos perspectivas que quizá tienen argumentos de mayor o Válido, menor. claro, pero en este caso no, y además cuando juegas con temas biomédicos tampoco puedes hacer ese paralelo. Y lo bonito en ese caso, que fue antes de la pandemia, como te comentaba, fue que en redes sociales salieron muchos grupos de científicos que divulgan ciencia de alguna forma, hacer una funa, pero no era una funa con malas palabras ni nada, sino todo el rato apelando a la información, hablando un poco de la historia de los antivacunas, ¿no? Y por eso en el fondo salieron a retractarse tan rápido, bajaron el artículo de la página web, pero yo todavía tengo los recortes porque eso marca un antes y un después. Uno, por
lo mal y lo feo que hicieron desde el punto de vista del periódico, y dos, por lo que pasó mediáticamente con estos científicos que salieron a las redes sociales y ellos, gracias a ellos, se bajó la nota y eso fue muy, muy bueno. Qué buen ejemplo. Estaba pensando en términos científicos, por ejemplo, ahorita nos encontramos en Colombia como debatiendo cómo debe ser la ciencia, cómo involucrar a más gente, cómo pensarnos en una ciencia mucho más participativa y comunitaria, porque la ciencia tiene sus esquemas súper fuertes, ¿no? Como que seguimos en esta noción objetivista, positivista, objeto, sujeto, que hay que romper. No sé si eso mismo esté pasando en el periodismo, porque me llamó la atención que comentas que para el periodismo hay que tener diferentes perspectivas, ¿cierto? Como que para informar necesitamos diferentes perspectivas. En ese ambiente como periodístico, ¿se valoran de la misma forma todas las perspectivas que se obtienen o hay algún criterio o algo así como para decir, le creo más a este que a este? Bueno, ese es un gran tema porque yo creo que justamente porque los periodistas, o por ejemplo, un periodista cualquiera no se informa o no tiene el tiempo suficiente para informarse, puede tomar de igual peso ambas afirmaciones. En este caso que te daba el ejemplo, ¿no? De una antivacuna con un científico. Entonces ahí es la responsabilidad quizás, no quizás, es la responsabilidad del periodista de todo ese reporteo previo que tiene que hacer, es de decir, bueno, los antivacunas los podemos saber, ¿no? Lo que opinan, puede ser una fuente válida en un contexto de que el lector sepa todas las aristas, pero es mi rol como la persona que está escribiendo, como el reportero, de poder ponerle contexto también a esa fuente, ¿no? Eh, Puedes contar la historia, pero esa historia es en perspectiva a las ciencias, a los avances científicos, a la historia misma, es súper acotada y no necesariamente está en una verdad. Y eso pasa muchísimo. El año pasado, y a mí me gusta mucho este tema, el año pasado había un chileno que se estaba autonominando el premio Nobel. Y, sí, y muchos, y bueno, yo ya lo he dicho en redes, y muchos medios importantes salieron cubriendo la noticia, ¿no? El primer chileno, y lo ponían así, algunos ponían candidateado, otros ponían nominado al premio Nobel, y, si, y nadie hizo la reflexión o incluso la búsqueda en Google de cómo funcionan los premios Nobel. Tú no te puedes nominar, candidatear, no, a ti te nominan, a ti te candidatean, a ti te llega un correo por todas tus contribuciones. Y en ese sentido, y además también es un científico que ha sido muy polémico con sus investigaciones, ha sido muy polémico también porque trabaja con Alzheimer, que es un tema súper delicado socialmente y también desde el punto de vista de la investigación. Entonces, y sigue saliendo a veces en prensa como el primer chileno nominado al Nobel y tal, y tú dices, qué pena, porque ahí falta reporteo de cómo funciona un poco la academia de los Nobel y también de saber y contrastar con otros investigadores de Alzheimer, por ejemplo, o de medicina en general, bueno, ¿cuáles son las contribuciones reales que ha hecho este investigador? Contextualmente, por ejemplo, con toda la investigación científica que se ha hecho en Alzheimer. ¿Es realmente un aporte como lo pintan? O quizás es que él se vende muy bien y que también pasa, ¿no? Y que tú te lo estás creyendo como reportero. Me cuestiono una cosa, te cuento, yo estudio filosofía de la ciencia, entonces has tocado este tema varias veces y me gustaría como que lo dialogáramos un poco sobre la verdad, ¿no? Como que hablar de la verdad para mí es como dificilísimo como filósofa en construcción. No sé, de nuevo, si dentro del periodismo hay algunas de esas aproximaciones o como límites o definiciones de cómo podemos estipular que algo es la verdad. Es que, como tú dices, la verdad no es blanco y negro, ¿cierto? Pero sí, tú sabes, por ejemplo, porque la ciencia se basa en evidencia, de que algo es verdad o no es verdad porque científicamente es replicable, porque ha sido publicado y revisado por pares, por ejemplo. Entonces ahí tú tienes un parámetro y por eso quizás la ciencia incluso puede ser más fácil de decir,
¿tenemos la cura del Alzheimer? ¿Sí o no? Porque este es un kit o las investigaciones que se han hecho son replicables, han sido revisadas por pares o también si en el fondo se han publicado en revistas de impacto. Si no es así, quizás podríamos empezar a dudar de esa ciencia. Que es distinto el tema de la verdad, porque la verdad se construye, yo creo. Tú puedes decir, esta ciencia está errónea porque además avanza todos los días la ciencia, entonces quizás lo que creíamos hace 10, y de hecho es así, lo que creíamos hace 10 años sobre el Alzheimer ha cambiado increíblemente en los últimos 5 años. Entonces es una verdad que se construye y se deconstruye, pero lo que tú sabes con ciencia es que lo que estás viendo en este minuto es erróneo o no. Entonces hay un poco distinto. Todo el tema del periodismo es la pega del periodista o la periodista de poder informarse, poder buscar todas las fuentes, como hablábamos al principio, y poder entender el contexto de lo que está, a lo que se enfrenta, que es muy difícil, y por eso muchas veces no se tiene ni el tiempo, ni los recursos para poder hacer eso. Y eso es lo difícil del periodismo. Que me deja pensando mucho esto. Macarena, ya para finalizar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta todo este bagaje que tú has vivido, estas transiciones de ciencia a periodismo, a divulgar y comunicar, ¿cuál ha sido el momento más emblemático, más memorable en tu carrera? Ese momento más emblemático o que recuerdo más podría ser la primera vez que hice radio, porque yo no tenía formación previa en eso, siempre he sido una criada escuchando radio, más que viendo televisión o incluso leyendo el periódico, entonces tenía una conexión emocional muy particular con la radio. Y se me dio la oportunidad de hacer un podcast al aire, y que después lo continué un rato y ahora lo volveré a hacer, pero estaba muy, muy nerviosa porque sabía en el fondo que no era hacer tele y no era escribir, era una conexión emocional conmigo muy grande, y recuerdo perfecto que entrevisté a esa gran amiga astrónoma, también que la llevé ahí como media galleta porque me sentía muy cómoda con ella, entonces, por supuesto, no me iba a tirar al abismo sola, así que no, es un momento bonito en lo personal. Y mentí, tengo una última pregunta. Es que se me ocurre ahorita que comentaste radio. ¿Has notado si hay algún medio que sea más apto para la comunicación científica, como que tenga mayor impacto o que los mensajes queden más claros? ¿Actualmente en Chile o en general? Ambas. Yo creo que no sabría contestar esa pregunta, la verdad. No, faltan espacios todavía y de verdad creo que estamos viendo un punto como medio de inflexión donde además las redes sociales ocupan un rol tan importante que muchas veces todas estas cosas como más de nicho saltan directamente, como hablamos antes, quizás a los científicos, científicas, a las personas que vienen de ese nicho a comunicar. Y no necesariamente están en los medios más grandes y tradicionales comunicando desde ahí. Entonces ahora estamos llenos de podcasts, por ejemplo, estamos llenos de TikTok, ¿cierto? Donde te saltas el filtro de ese medio, de esa línea editorial, lo cual es mucho más rico. Entonces yo creo que en Chile en este momento no hay ningún medio que esté haciendo la pega tan bien como lo hacen las redes sociales. Ahora, hay que saber dónde ir y qué ver y qué buscar. Y eso es otra pega, en el fondo la curatoría la tiene que hacer uno, pero eso es lo bueno. De forma internacional, yo creo que hay estos medios que sí están haciendo la pega. Por ejemplo, a nivel, no sé, en España tienes el diario El País, que tiene toda una sección que se llama Materia, que se dedica a ciencia, y hace muchos años, y lo hace súper, súper bien. Tienes la BBC, tienes The Guardian, que tienen secciones que van quizás mirando los fenómenos científicos de distintas perspectivas, pero siempre con un corte social, que es súper interesante también. En Chile no tenemos lamentablemente mucho eso. Yo creo que sí estamos con una crisis de medios importante, entonces todo lo más especializado se ha volcado ya más hacia las redes sociales, porque sí, las pautas siempre son las mismas en los medios tradicionales en Chile. Y eso decepciona un poco, pero esperamos que en algún momento haya ese cambio.
Listo, tremendo. Ahora sí, Macarena, muchísimas gracias por este espacio, por darnos un tiempito para hablar de esto. Quedé encantada y aprendí un montón. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Laura, por todo lo que haces y a Eureka, este canal que ahí estás alimentando día a día.